del curso que vienen incansablemente año a año continuando con esta actividad, así que felicitaciones y gracias por la invitación una vez más. Como siempre, yo entiendo que la mayoría no tiene mucho contacto con la radioterapia y es algo que, o la radiocirugía, y lo vive más desde afuera o desde la indicación, pero siempre surgen muchas dudas en lo que respecta a qué es la radiocirugía, qué es la radioterapia, qué implica, ¿no? Sé que todos tienen algún concepto prefijado de que básicamente lo que aprendí en los últimos años es que el Gamma Knife es el concepto que más conocen habitualmente los endocrinólogos, y mi intención es darles un panorama general de todo lo que es la radioterapia, qué implica, qué es un tratamiento fraccionado, qué es la radiocirugía, qué tipos de radiocirugía hay, o mejor dicho, con qué tecnología se puede hacer la radiocirugía, y transmitirle bien los conceptos desde el punto de vista general y desde el punto de vista particular en lo que respecta a los tumores de hipófisis. Vamos a tratar de pasar por todo esto, hablar de lo que es la toxicidad de la radiocirugía, de los tratamientos fraccionados, ¿sí? Cómo se llevan adelante, y finalmente hablar un poco de la evidencia clínica que tenemos con respecto a estas técnicas en los tumores de hipófisis, ya sean funcionantes o no funcionantes. Por lo tanto, la idea es que sea algo interactivo y cuando no comprendan un concepto me pueden detener y lo recalcamos, ¿sí? Porque es lo que hoy quiero que se lleven, ¿sí? Conceptos básicos de lo que es la radioterapia, y esto les acabo de decir. No se asusten, yo no voy a entrar en una introducción extensa, ¿sí? Porque de esto es lo que ustedes están viendo a lo largo de estos días, y hasta pueden encontrar un error seguramente en lo que yo quiera transmitirles, pero es indispensable empezar, ¿no? Para ver qué implican los tumores de hipófisis para nosotros. Son un 10 a un 15% de los tumores del sistema nervioso central, una relación mujer-hombre 2.5 a 1, tiene historia natural prolongada con un comienzo insidioso de los síntomas, 75% funcionantes versus 25% no funcionantes. Los prolactinos son los más frecuentes, seguidos por el hormona de crecimiento, microadenomas, menos de 1 centímetro, macroadenomas mayores de 1 centímetro, sobre todo gigantes, mayores a 4 centímetros. Algunas veces se presentan asociados a un síndrome, ¿sí?, genético, y el efecto de masa sobre el tallo infundibular puede generar un aumento de la prolactina, como datos generales respecto a esta patología. Hay diferentes subtipos de adenoma, esto es algo de lo que tampoco voy a profundizar, pero apareció en los últimos años en la bibliografía, ¿sí? Donde ya se empieza a buscar el perfil molecular de estos tumores y no solamente la histología, ¿sí? Seguramente un poquito más atrás de lo que estamos en los tumores cerebrales malignos, donde hoy la biología molecular determina el perfil, el comportamiento, el pronóstico, ¿sí? Así que esto seguramente es algo que en los próximos años vaya avanzando mucho más. Y obviamente al momento del diagnóstico de los tumores requieren un examen del campo visual, un laboratorio completo, una reso con gadolinio, se utiliza la clasificación de Hardy o la clasificación de Downs, que los puede definir en benignos, atípicos o carcinomas, cuestión digamos, muy poco frecuente, esta última. Dentro del diagnóstico, bueno, para nosotros es determinante conocer la anatomía de esta zona, ¿sí? Porque es lo que va a definir un poco todo lo que vamos a hablar en la charla y se refiere a los efectos adversos fundamentalmente. Entonces, como radioterapeutas, siempre hay que conocer muy bien todo lo que es la región celular, paracelular y cómo se determina esa estructura. Durante muchos años fui ayudante y docente de anatomía en la facultad, y esta era una linda pregunta de parcial, ¿no? Seno cavernoso, ¿qué estructuras pasan por el seno cavernoso? Esta es no digo que sea para bochar, pero bueno, si la sabía, ya la cosa arrancaba bien. Con los vasos, con los pares craneales que pasan por dentro, ¿sí? La relación del quiasma con la hipófisis. Bueno, esto que seguramente en todo el curso lo vieron en profundidad, para nosotros es muy importante, porque las imágenes de este sector, entender correctamente y determinar todas las estructuras, insisto, es lo que va a marcar luego, primero, la calidad del tratamiento y la protección que le pueda dar a las estructuras de riesgo,
¿sí? Que son todas estas estructuras que estoy nombrando de la base de cráneo que rodean a la glándula justamente en su región celular y paracelular. Entonces muchas veces nosotros, bueno, acá hay diferentes esquemas de lo que decíamos recién, ¿no? Un microadenoma, un macroadenoma o un adenoma gigante. Simplemente las imágenes en una visión coronal a ver cómo se van presentando. Entonces, bueno, la radioterapia justamente de los tumores de hipófisis es habitualmente la segunda línea terapéutica luego de la cirugía o del tratamiento médico. Sabemos que la radioterapia no es el primer gesto que uno tiene ante este diagnóstico, ¿sí? Y nos queda como una alternativa, y muchas veces es una alternativa de rescate, cuando ninguna de estas dos alternativas dio resultado. Un poco lo que es importante es determinar, bueno, y saber cuál va a ser la evolución luego del tratamiento, qué podemos esperar del tratamiento, y bueno, y ahora vamos a ver cuáles van a ser los objetivos si yo le ofrezco a un paciente hacer radioterapia. Estas son las imágenes de un acelerador lineal, ¿sí? Convencional, y un acelerador lineal que ya la vamos a ir después viendo en profundidad, con imágenes incorporadas en el mismo equipo, con la capacidad de tomar imágenes en el mismo equipo de tratamiento. Seguramente Marcelo y Alberto van a notar hoy algunos aspectos que han ido cambiando en la tecnología, tanto en la que adquirimos nosotros en el hospital como la que hoy tenemos disponible en el país, a cuando empecé a dar las charlas en el 2010, ¿sí? Y mucho tiene que ver con la calidad de vida y la calidad de tecnología con la que hoy contamos. Y por lo tanto, calidad de vida que le vamos a brindar al paciente. Como concepto general, simplemente vean en este cuadro que hay múltiples ensayos, ¿sí? En tumores no funcionantes, cuál es el rol de la radioterapia y cuál es el control local que logramos en estos pacientes, ¿sí? Fundamentalmente los tumores no funcionantes, donde digamos, evitar el crecimiento tumoral es el objetivo. Fíjense que se alcanzan tasas de control muy altas con un control a 10 años. Pero de esto también vamos a profundizar más adelante. Y fíjense también el tipo de publicación que tenemos. Esto vamos a empezar a hablar de radioterapia convencional, incluso hay alguna con protones y con gamma knife. Y entonces, bueno, acá entramos en no una bolsa de gatos, pero yo les digo que todos los años, cada vez que tengo que venir a dar la charla, la actualizo. Este año tenemos la diplomatura, a fin de año, así que estamos profundizando un poco más, pero veo que va saliendo, no es un tema que me sea intrascendente. Y no tenemos ensayos prospectivos. Yo hago oncología y radioterapia, y la verdad que se fundamenta mucho nuestro trabajo en los ensayos clínicos que tenemos. Ensayos fase 3, randomizados. Bueno, en hipófisis no tenemos esta situación. Entonces la mayoría son estudios monoinstitucionales, retrospectivos, que siguen, y cada uno publica con el sesgo de la tecnología que tiene en su centro, ¿sí? Por lo tanto, es difícil comparar por la gran variabilidad de técnicas que se utilizan, de dosis que se entregan, y esto es muy importante, la definición del control bioquímico. ¿Qué punto de corte toma cada uno? También hace difícil comparar diferentes series publicadas. La definición del volumen blanco representa el balance entre mantener un adecuado control local, minimizando la toxicidad. Justamente, el volumen blanco es el tumor, lo que queremos definir, ¿no? Lo que queremos tratar. Pero la extensión de lo que yo trate, justamente, vamos a ir viendo a lo largo de toda la presentación, que es proporcional a la toxicidad que yo también le puedo aportar a ese paciente. Se requiere una resonancia pre y post contraste para una óptima delimitación del blanco, y los órganos de riesgo incluyen nervios ópticos y quiasma, tronco del encéfalo, tallo infundibular, la glándula pituitaria y el seno cavernoso. Y le vamos a sumar otros elementos más. Y como principios también, y como estos son conceptos generales que quiero que vayan ya incorporando, dentro de los tumores funcionantes, el aumento de la respuesta en tumores secretores, si son tratados sin medicación concomitante. Entonces el primer concepto es que uno
sugiere, o la bibliografía sugiere, que el paciente interrumpa el tratamiento médico previo al inicio de la radioterapia. Se recomienda discontinuar la misma un mes antes de iniciar el mismo. Los tumores pequeños se asocian a una mejor respuesta y una menor tasa de hipopituitarismo. En sí, el tamaño del tumor no parecería ser, a diferencia de lo que estoy diciendo acá, ¿sí?, que esté relacionado al tipo de respuesta. Y yo lo interpreto más que tiene que ver, y la menor tasa de hipopituitarismo, sobre los tejidos justamente adyacentes que uno va a delimitar cómo puede proteger o no ese otro tejido. Pero no hay un correlato en que los tumores más grandes son más agresivos que los tumores pequeños, necesariamente. Se entrega radioterapia adyuvante luego de una resección subtotal en el paciente inoperable o por la elección del paciente, ¿no? El objetivo de la radioterapia es detener el crecimiento tumoral. El análisis histológico y molecular, bueno, con la determinación del índice de proliferación, podrían aportar información sobre el riesgo de residuo o progresión. Eso es una, digamos, sugerencia que se puede presentar. Generalmente tenemos un Ki bajo en estos pacientes que tiene que ver con el crecimiento insidioso y lento que también se va produciendo. Pero bueno, si uno de pronto en la resección obtiene un Ki elevado, ya puede empezar a tener un riesgo de pensar que eso va a tener un comportamiento mucho más agresivo. Entonces, ¿qué rol tiene la radioterapia en los tumores de hipófisis? ¿Y qué preguntas me hago yo? Y siempre me hacen pensando en ustedes, que las 3 respuestas que se deberían llevar de esta charla es, bueno, ¿quién debería recibir radioterapia? ¿A quién yo le tengo que indicar la radioterapia como endocrinólogo? Porque muchas veces el paciente va derivado al oncólogo, incluso por el endocrinólogo, por ahí no está acostumbrado a tener ese feedback o esa relación con el servicio de radioterapia. Entonces, insisto, bueno, ¿quién debería recibir radioterapia? ¿Cuándo debería recibirla? ¿Y cómo debería entregarse la radioterapia? Yo creo que estas 3 preguntas, no sé si están de acuerdo, pero son las que me parece que tenemos que responder a lo largo de la presentación. Y justamente, ¿qué objetivos voy a buscar con la radioterapia? Reducción del efecto de masa, ¿sí?, control local, tumoral, y normalización hormonal. Esos son los 2 aspectos trascendentales, ya sea el tumor no funcionante o un tumor funcionante. Pero en esto tengo que tener precauciones. Y tiene que ver con los efectos adversos, que es el miedo mayor con el cual vienen los pacientes y que seguramente ustedes también enfrentan, porque no dudo que la mayoría vio a algún paciente tratado hace muchos años atrás con serios déficits, ya sea visuales o inclusive cognitivos. Entonces, una vez que uno se encontró con eso en el consultorio, tiene mucho temor a lo que puede generar, ¿no? Y los efectos adversos tienen que ver con el ámbito de la visión, el hipopituitarismo, que va a ser lo más frecuente, y los problemas vasculares. Los segundos tumores también son otro temor muy importante y algo devastador cuando se presentan. Y voy a empezar entonces por los efectos adversos. O sea, otras veces los ponía en menor medida en la presentación, pero también entendí que es lo que más les preocupa y es lo que muchas veces ustedes van a tener con lo que van a tener que lidiar si siguen a un paciente por muchos años, ¿sí? O lo que hay que buscar eventualmente y entender si se presenta. Entonces, para nosotros es mandatorio la delimitación de los órganos de riesgo alrededor del volumen blanco. OARS son de las siglas en inglés de lo que son los órganos de riesgo, y se genera una expansión al órgano de riesgo, un volumen de riesgo de planificación. Yo ahora voy a explicar bien detenidamente, como si no supieran nada de radioterapia, lo que hacemos nosotros cuando tenemos que irradiar un tumor de hipófisis, ¿sí? Porque, insisto, sé que puede ser la única oportunidad de que les van a dar estrictamente radioterapia al respecto. Entonces les voy a mostrar cómo es todo el proceso. Y acá tienen un aspecto general. Nosotros, fundamentalmente, la patología que manejamos es oncológica, ¿sí? Hacemos tratamiento oncológico y hay un porcentaje menor de patologías benignas.
El tumor de hipófisis es una patología benigna, pero como todo tumor dentro de una cavidad cerrada del encéfalo, la histología es relativa, ¿no? Porque el daño que puede generar es importante. Y trabajamos mucho con las imágenes. No estamos formados en radiología, pero sí las imágenes son el día a día de nuestra tarea. Y con el avance tecnológico más aún, porque casi que les diría que el avance tecnológico que tuvo la radioterapia vino de la mano del avance tecnológico en las imágenes, en la toma de imágenes. Mejor definición en una resonancia magnética, bueno, generó mejor tecnología después para poder entregar eso que estoy viendo mejor. Para que se hagan una idea, ¿cómo empezó esta historia? Al paciente lo acostaban y solamente con parámetros anatómicos uno definía entradas y salidas. Un campo lateral, un campo contralateral, y allí entregábamos el tratamiento radiante, que atravesaba todo. Después puede ser colocado un tercer campo anterior para ir conformando mejor un poco la zona de irradiación. Hoy, en cambio, el radioterapeuta está mucho tiempo sentado en la consola, en la computadora, en el planificador, definiendo el volumen a tratar. E inclusive hemos incorporado especialistas en imágenes que nos ayudan a definir estas estructuras. Y fíjense acá cómo entonces podemos empezar a ver el trabajo. Nosotros tenemos que hacer una representación virtual del paciente. Le vamos a tomar una resonancia magnética con ciertas condiciones y luego en el planificador se van a empezar a definir todas las estructuras que yo quiero proteger. Entonces fíjense cómo están los ojos, los cristalinos, los puntitos están ahí adelante, los nervios ópticos, ¿sí? Obviamente el tronco del encéfalo, la zona del tumor, el quiasma. Acá lo estamos viendo en una sola incidencia, ¿no? En cortes axiales. Entonces, una vez que yo voy definiendo todo esto, lo hago pensando en que justamente la visión es uno de los aspectos que tengo que proteger, y los nervios ópticos y el quiasma son estructuras muy sensibles al tratamiento con radiocirugía. Existe un riesgo de desarrollar una neuropatía óptica inducida por radiación. Esto es por compromiso estrictamente del quiasma, en hasta un 2%, con puntos de dosis de 10 a 12 Grays. Vayan guardando en la mente un poquito esos valores, ¿sí? que son los importantes. El hipopituitarismo, que es parte del trabajo que les damos a ustedes, es el efecto adverso más común luego de la radiocirugía. Se estipula más o menos entre un 25 y un 30% se va a presentar. Y cuando sea posible, dosis media sobre la glándula pituitaria y tallo por debajo de los 10 a 12 Grays y 7 a 10 Grays respectivamente. Cuando estoy dando estas cifras, ¿sí? Entre 8, 10, 12, estoy hablando de las dosis que se van a entregar a la hipófisis con radiocirugía. Es decir, una sola fracción de tratamiento radiante. Otros aspectos a determinar como riesgos de efectos adversos son todo lo que tenga que ver con la memoria, con el sistema cognitivo. Y para tumores en la región paracelular, el hipocampo debe ser contorneado. Y justamente en un esfuerzo puede disminuir el potencial efecto negativo sobre el sistema neurocognitivo. Esto también lo vamos aprendiendo un poco del manejo de la patología maligna. Nosotros hoy por hoy, cuando irradiamos holocráneo, por ejemplo, o irradiamos tumores malignos, un glioblastoma, estamos definiendo, o tumores malignos, pero de baja agresividad, que van a tener una expectativa de vida larga, estamos definiendo el hipocampo como una estructura de riesgo a proteger, ¿sí? No es un sector donde habitualmente haya desarrollo de metástasis, por ejemplo, los pacientes que hacen secundarismo, y se están determinando algunas dosis que si yo no las supero, bueno, le disminuiría mucho el riesgo de afectar aspectos cognitivos a ese paciente. En hipófisis no está determinado, ¿sí? Pero uno traslada también este concepto de la oncología, lo vamos pasando a hipófisis cuando es necesario, no es en todos los casos. Y particularmente en hipófisis y radiocirugía tampoco está determinado cuál es la dosis de tolerancia que tuviese que tener. El último punto es el tronco del encéfalo, que para una sola fracción las dosis máximas en el tronco, ¿sí? Deben ser entre 12 y 14, porque se asocian con un bajo riesgo de complicaciones neurológicas, aunque este riesgo se incrementa para dosis mayores a 15 Grays. Igual van a ver también que las dosis que vamos a tolerar realmente en el tronco en una sola fracción son menores a esos valores.
Entonces, así en grande, en azul, como para que puedan empezar a ver, a guardar estos valores, como les dije, el punto de máxima dosis que puedo recibir en lo que es la vía óptica, fundamentalmente del quiasma, está entre 8 a 10 grays. Y a nivel del tronco del encéfalo es recomendable no superar los 12 grays. Insisto, en una sola fracción, ¿sí? En el seno cavernoso tenemos los pares craneales. Está menos estudiado, es más difícil determinar esas estructuras por el tamaño que presentan, pero se estima que tiene una dosis de tolerancia de hasta 18 grays en una sola fracción. Existe poca evidencia sobre la tolerancia al aparato óptico y los pares craneales del seno cavernoso luego de una radioterapia fraccionada. El tratamiento más frecuente en el mundo se estima que es la radioterapia fraccionada, la que se genera o la que se entrega con aceleradores lineales, ¿sí? Pero la mayor cantidad de publicaciones que hoy tenemos son con radiocirugía y fundamentalmente con gamma knife. Imagínense que en el país contamos con un solo gamma knife, ¿sí? Y centenas de aceleradores lineales. Entonces eso les marca un poco el parámetro. Por lo tanto, muchos de los tratamientos que se realizan cuando no se hace radiocirugía son tratamientos fraccionados, ya sea en 5 fracciones o incluso tratamientos convencionales en 25 días de tratamiento. Pero cuando hablo de este tratamiento fraccionado en 3 a 5 sesiones, no está tan establecida las dosis de tolerancia tan estricta. Tenemos guías donde nos marcan para cada uno de los órganos, para estas mismas estructuras, los puntos que no debemos alcanzar, pero no está tan definido en estudios retrospectivos. Y justamente los estudios han observado un riesgo de complicaciones visuales en menos del 1% para pacientes con tumores de base de cráneo tratados con dosis de 21 a 25 grays en 3 a 5 fracciones. ¿Algún efecto adverso que a ustedes se les presente y que no lo hayamos determinado acá, o que ustedes tengan en la mente que les preocupa y que no lo hayamos nombrado? Pero bueno, vamos al punto entonces de las técnicas de radioterapia. ¿Qué es la radiocirugía? ¿Qué es la radioterapia? Justamente las herramientas que tenemos disponibles son radioterapia convencional. Dentro de este grupo de radioterapia convencional, y convencional se refiere al fraccionamiento que le voy a dar al paciente, puede incluir lo que llamamos de intensidad modulada o la radioterapia guiada por imágenes, que es un concepto que está uno dentro del otro, la radioterapia estereotáctica fraccionada, la radiocirugía, que tiene muchas plataformas con las cuales se puede realizar, gamma knife, cyberknife, o con aceleradores lineales, ALE o LINAC en inglés. Y hay otras herramientas, ¿sí?, que no están disponibles en el país, pero en otros lugares se utiliza, que es la tomoterapia y los protones. No hay protones en todo lo que es Latinoamérica, ¿sí? Hay un proyecto de que tal vez en el futuro un equipo de protones haya en Argentina, no sé en qué condiciones se encuentra hoy por hoy, pero el proyecto estaba presente y había avanzado. Pero sí contamos con muchas de las otras, ¿sí? Y fundamentalmente con los aceleradores lineales de última generación. Gamma knife les comenté que hay uno solo, ¿sí? Que está en el Instituto Fleming. Cyberknife también hay un proyecto de que haya alguno en el país, hoy lo tenemos presente. Pero igual van a ver que con diferentes formas todas ofrecen el mismo resultado, no el mismo resultado, sí, pero el mismo tratamiento, y se puede llevar adelante el mismo tratamiento con las diferentes técnicas. Tal vez la ventaja que tiene la radioterapia con aceleradores lineales es que tiene todo el campo de acción, tanto para los tratamientos fraccionados como para los tratamientos en una única fracción. Esto que ven acá es un acelerador lineal que tiene incorporado imágenes, que son estas dos ventanitas que tiene acá al costado, con el cual
uno le puede obtener al paciente, cuando lo tiene acostado en la camilla de tratamiento, una tomografía en cono, ¿sí? Con VIN-CT en el mismo momento o previo al inicio del tratamiento radiante. Este es un equipo de tomoterapia, que básicamente es un acelerador lineal incorporado a un tomógrafo como concepto. Entonces la radiación se entrega cada vez que va haciendo un corte, como los cortes axiales que hace el tomógrafo. Bueno, con cada corte va entregando la radiación. Tiene un gran poder de conformación, pero es un poco más lento en la entrega de tratamiento que las otras técnicas. Este es un CyberKnife, que es también un pequeño acelerador lineal montado en un brazo robótico que tiene total libertad de movimiento. Y este es un equipo de protones, ¿sí? Que conceptualmente representa como el ideal de la radioterapia en la manera de acción que tienen los protones. No voy a entrar en profundidad con los protones, pero el concepto es que vamos a ver ahora que la radioterapia y la radiocirugía busca múltiples incidencias para lograr la conformación. En cambio, los protones, como son otra fuente de energía, pueden tener una sola, inclusive una sola incidencia, ¿sí? Y uno calcula la profundidad donde quiere que la energía se deposite. Por lo tanto, es como que el protón ingresa con una muy baja dosis, ¿sí? Para lograr que se deposite en el punto de control, que es donde ahí rápidamente crece la dosis, ¿sí? Y obviamente lo conforma. Entonces es como el ideal. En cambio, los fotones, al ingresar a la superficie, tienen muy cercano su pico de dosis y después va bajando. Por lo tanto, para lograr una correcta conformación requiere de múltiples incidencias que se concentren todos en el mismo punto. Y hablando de radioterapia convencional, el concepto que tiene que quedarse es de lo que llamamos el tratamiento tridimensional o conformacional. Ahí hay múltiples variables que uno va progresando. Hoy ya lo que nosotros conocemos como radioterapia 3D, per se, así sola, no la utilizamos en una patología de esta localización, pero el concepto de la conformación en el tridimensional sí es lo que tienen que conocer, porque está incorporada en lo que es la intensidad modulada y demás. Justamente fue la técnica más utilizada en el tratamiento de tumores de hipófisis, y el posicionamiento y movilización son críticos para minimizar el daño de las estructuras normales. Una gran diferencia que van a escuchar es el tema de la seguridad que daba la radiocirugía versus la radioterapia convencional, y fundamentalmente eso venía de la mano del concepto del marco estereotáxico, donde al paciente se le perfora la tabla externa, se inmoviliza y con eso se lo colocaba en el equipo, el Gamma Knife, que fue construido para patología cerebral, en una sola fracción. También con el concepto que yo no lo voy a estar perforando otras oportunidades para darle más fracciones. Entonces, el Lexer, que fue quien generó ese concepto y ese equipamiento, bueno, es con el concepto que llegamos a la actualidad. Pero hoy ese concepto de la necesidad del marco estereotáxico, desde el punto de vista de los que hacemos radioterapia, está siendo reemplazado por el concepto de radioterapia guiada por imágenes. La radioterapia estereotáxica y el concepto de estereotáxica que viene del marco y de los diferentes planos del espacio, donde uno busca las coordenadas para ver dónde va a entrar la radiación, nunca se va a ir del nombre en principio, ¿sí? Pero nosotros hoy lo estamos reemplazando por la guía de imágenes en el equipo de tratamiento. Esto, el Gamma Knife tiene ya décadas, y la radioterapia con aceleradores lineales también tiene décadas. Es más, esta técnica de hacer radiocirugía con un acelerador lineal se desarrolló en Argentina, entre otros lugares, pero hoy cuando uno agarra un libro de historia de radiocirugía va a encontrar al Dr. Betty y al ingeniero Derechinsky como parte de los que desarrollaron esa técnica del año 1981 y hicieron las primeras publicaciones. Entonces, el concepto es que esta guía de imágenes y un correcto posicionamiento, como lo puede ser con la máscara que generamos la inmovilización, me va dando entonces ahora un grado de certeza mucho mayor. Y si al principio yo tenía márgenes de error, ¿sí?, de milímetros, 3, 4 milímetros, hoy lo estoy comparando con lo que podría ser un marco estereotaxia que está alrededor de 1 milímetro el margen de error, con la técnica bien desarrollada. Entonces acá van viendo cómo se posiciona un paciente cuando utiliza una máscara. A esto se refiere la máscara, que es simplemente
paciente viene muy preocupado, ¿no? El doctor dijo, vamos a hacer una máscara. Bueno, la máscara es solamente para inmovilizarlo, ¿sí? Y ahí se van colocando algunos datos de referencia. Inclusive, hoy, y se lo voy a mostrar más adelante, la tendencia es no utilizar más máscaras, ¿sí? Hacerlo lo que se llama frameless y sin marco. Y este es el esquema convencional, donde el equipo va girando, va teniendo las diferentes incidencias y la posición que cumplía el paciente. Esto tenía cierto margen de error en cuanto a la inmovilización, y si tengo margen de error, tengo que ampliar los márgenes con los cuales lo voy a irradiar. Si amplío los márgenes, afecto más las estructuras cercanas, entonces mayor riesgo de dosis. Una forma de evitar esa toxicidad era bajar las dosis que le voy a entregar al paciente, pero si soy muy conservador en la dosis, tampoco le voy a estar dando un beneficio al paciente. Entonces hay que conjugar todos esos aspectos al momento de hacerlo. ¿Y cómo definimos? Bueno, nosotros tenemos un concepto que se llama GTB, que es el volumen tumoral macroscópico, que básicamente acá va a ser el tumor de hipófisis, y un CTB, que es el volumen clínico de planificación. Es decir, es un margen que yo le doy al volumen que definí como GTB, como tumor propiamente dicho, y que tiene que ver con esa enfermedad subclínica que uno se presenta. Yo les diría que en el tumor de hipófisis, que no hay edema, es un tumor benigno, ese CTB, ¿sí?, es igual al GTB. Este es un concepto que en oncología sí es necesario, porque hay enfermedad subclínica. Imagínense un tumor primario que tiene edema. Entonces uno tiene el tumor, el edema, eso es parte del CTB. Y después tenemos el otro concepto, que es el PTB, que es el volumen de planificación, y que tiene que ver con esas incertezas que yo les estoy diciendo. Si yo sé que tengo un grado de error de 2 milímetros en el posicionamiento del paciente, que puede mover un poco la cabeza, es lo que yo tengo que darle de margen a ese volumen que definí para que el tumor no deje de estar fuera del área de tratamiento, ¿sí? Justamente con todo esto que estamos comentando, ese margen de error, lo que llamamos setup, la realidad es que hoy está alrededor del milímetro. Y esto siempre se debe correlacionar con una resonancia magnética. Ustedes lo saben, ¿vale? Si para el diagnóstico utilizo una resonancia magnética, también lo debo hacer al momento de planificar el tratamiento radiante, porque es lo que me va a dar mayor certeza en ver justamente la hipófisis y en ver estructuras cercanas como el quiasma. Entonces, un ejemplo claro de cómo uno va definiendo las estructuras, insisto. La vía óptica, nervios ópticos, quiasma, los cristalinos, el tronco del encéfalo, y acá empiezan a ver las curvas que tienen que ver más que nada con cómo se va a distribuir la dosis alrededor de ese tumor. Nosotros, hoy por hoy, recomendamos las técnicas de intensidad modulada guiada por imágenes. Cuando hacemos un tratamiento convencional, ¿no? Digamos, de fraccionamiento convencional. ¿Qué implica esto? Bueno, es donde, como les dije antes, en la historia, inicialmente yo ponía campos laterales, el médico definía, inclusive lo podía definir en la camisa de tratamiento tomando parámetros anatómicos. Hoy es completamente a la inversa. Yo tengo que definir primero todas las estructuras que quiero proteger. Obviamente definir el volumen que quiero tratar. Y después yo le voy a indicar al planificador cuáles son los parámetros que quiero que lleve adelante. Entonces le voy a decir, bueno, yo quiero que la hipófisis reciba 50 grays, por ejemplo, o 25 grays. Y le voy a dar las restricciones para los diferentes órganos de riesgo que yo delimite. Entonces la computadora, el planificador, va a buscar la manera de lograr ese resultado. Esta imagen no es buena, pero acá lo mismo, una imagen, la reconstrucción tridimensional que obtenemos nosotros del área que vamos planificando, ¿sí? Donde, por ejemplo, en rojo está el tumor, en verde está representado el quiasma, y todo lo que es la vía óptica por detrás, el tronco, los globos oculares, el cristalino, y ven que hay como una curvita que lo recubre en color celeste, el planificador lo determina de color cian. Bueno, esa es la curva de isodosis. Es decir, hay concepto también en radioterapia que es, yo le quiero entregar 5.000, ¿no? 50 grays al paciente. Es muy difícil lograr que el 100% del volumen que marqué reciba exactamente 100%. Entonces generalmente decimos que el 100% del volumen esté cubierto por el 95% de la dosis, en forma bien homogénea. Eso representa esa curva. Y acá pueden ver cómo el acelerador va
definiendo y va conformando el campo de irradiación para cada incidencia que va teniendo, con pequeñas láminas. También en algunos lugares se utilizaban moldes de Saint-Gobain, se pueden utilizar conos para radiocirugía, pero si no se utilizan micromultiláminas que se van moviendo, adaptándose para lograr la conformación en cada incidencia que tenga. Entonces, ¿qué dosis recomendamos hoy con técnicas convencionales para tratar tumores de hipófisis? Bueno, los tumores no funcionantes de 45 a 50 Grays a 1.2 Grays diario. 1.8, perdón, barra 2, les diría, ¿no? Entre 45 y 50 Grays dosis total, fraccionamiento por día 1.8 a 2. Y los tumores funcionantes, que requieren un poco más de dosis para lograr resultados, hablamos de 50 a 54 Grays con el mismo fraccionamiento. Dosis menores a 45 Grays se asocian a una alta tasa de recaídas. Y vayan también grabando estas dosis que no tienen que ver con los 10 o 12 Grays que hablamos más temprano, que van a ser, insisto, fracciones, dosis para tratamientos en una sola fracción. Lo que me importa de esto, que entiendo que puede ser un poco denso, que no sea atrayente para ustedes, es que también pueden interpretar lo que les llega si eventualmente ven a un paciente que recibe radioterapia, ¿sí? Y que puedan entender un poco mejor qué fue lo que se le hizo a ese paciente. O si están de acuerdo en la dosis recibida. Si vienen con nosotros no van a tener problemas, van a andar todo bien, pero para que entiendan qué es lo que les va llegando. Y nosotros finalmente obtenemos, esto es un poco viejo, hoy tenemos un mejor planificador, pero lo que vamos observando luego de un plan, o sea, cómo definimos, cómo aprobamos, bueno, vemos este histograma. Y el histograma lo que el médico aprueba es justamente que las dosis de tolerancia de los órganos de riesgo estén dentro del margen aceptable. Y que esta curva, que es la curva roja, que representa el volumen de planificación, bueno, esté lo más recta posible, ¿sí? Como les dije, es imposible que sea el 100% del volumen recibe el 100% de la dosis que prescribí. Pero, ¿sí? Como eso tiende a ser lo más óptimo, que esté bien cubierto. Y acá algunas restricciones que tenemos en lo que es el cráneo parcial, el cráneo total, porque todo un sector importante del encéfalo recibe dosis, el tronco del encéfalo, fíjense, generalmente acá hablamos de 60 Grays como limitante, no del 54, la médula más cercana a los 50, el quiasma más cercano a los 54, la retina entre 45 y 50 Grays, y el cristalino. Esto es para fraccionamientos convencionales, ¿sí? Por eso, cuando entrego dosis entre 45 a 50 Grays en los tumores no funcionantes, fíjense que no estoy superando las dosis de tolerancia de estas estructuras, lo cual indicaría que es un tratamiento seguro. ¿Por qué también se utiliza mucho? Bueno, porque también el fraccionamiento, el modo de acción que presenta la radiocirugía versus la radioterapia fraccionada es diferente. Uno es un tratamiento ablativo que genera necrosis, lo quema entre comillas, en cambio el tratamiento fraccionado que va más a una apoptosis, algo más programado, más lento, ¿sí? Por lo tanto es más tardío y uno podría esperar que sea más lento el accionar tanto del control local como en el control hormonal, ¿sí? Pero también nos da más seguridad, porque en cuanto a más seguridad en los órganos de riesgo, ¿sí? El tratamiento fraccionado. Y porque tenemos mucho más experiencia. También acá tiene que ver mucho la escuela como uno va naciendo, ¿sí? La radiocirugía en muchos ámbitos va de la mano del neurocirujano y en otros tantos la incorporó el médico radioterapeuta, ¿sí? Yo le diría que en Argentina estamos ahí mitad y mitad porque la tecnología de radioterapia creció muchísimo, ¿sí? Y hoy mismo nosotros nos entrenamos, pero como les dije inicialmente, ustedes tienen concepto de Gamma Knife y Gamma Knife generalmente está manejado mayoritariamente, dentro de mi conocimiento, por neurocirujanos, ¿sí? Entonces, la morbilidad y la eficacia de la radioterapia van a depender de varios aspectos. Dosis total que le voy a entregar, dosis por fracción. Es muy importante, si yo le entrego 1.2, nada, no. Es importante la dosis por fracción.
Y obviamente la duración del seguimiento. O sea, si yo quiero estudiar sobre glioblastomas, al paciente que tiene una expectativa de vida de 12 a 18 meses, el seguimiento es corto. Estos pacientes no ven afectada probablemente su supervivencia muchas veces, o tienen un pronóstico, una larga supervivencia. Entonces, a medida que yo haga un mayor seguimiento, me voy a encontrar probablemente con más efectos adversos. ¿Sí? Por eso les digo que no es raro que ustedes hoy todavía se encuentren en el hospital, que tal vez llega una paciente que no sabe ni dónde se irradió, ¿sí? Que se irradió hace 30 años, y ustedes pueden ver ahí claramente parte de esta toxicidad que yo les estoy comentando. Para que se hagan una idea, del ámbito público de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, no hay, en el ámbito público, prácticamente no hay aceleradores lineales. ¿Sí? Los 3 hospitales que tienen radioterapia, el Hospital María Curie, el Hospital Rivadavia o el Hospital Ramos Mejía, cuentan con bombas de cobalto, ¿sí? Cosas que ni se las voy a nombrar, por ejemplo. Está bien, ellos nunca van a tratar un tumor de hipófisis hoy con ese equipamiento, lo van a derivar, pero no tenemos. ¿Sí? Y en el ámbito de la provincia de Buenos Aires tampoco. En el Hospital de Aedo, en Olavarría o en Bahía Blanca, no se cuenta con, en La Plata, también se cuenta con bombas de cobalto. Casi que les diría hoy que son equipamientos obsoletos que se usan exclusivamente con criterio paliativo. Bueno, volviendo al tema, entonces, dosis total, dosis por fracción y duración del seguimiento. Tengan presente que es un tumor de respuesta lenta, y la dosis por fracción alta y dosis final alta. ¿Sí? Fíjense que en niños con dosis mayores a 30 Grays hay un 100% de deficiencia de hormona de crecimiento, y dosis menores de 30 Grays ya mejora un poco este aspecto. Más de 2.5 Grays diarios, mayor chance de lesión del quiasma. Tiene que ver con que es más sensible a dosis altas, ¿sí? Pero va a tener, esto es relativo, digamos. Obviamente aumenta el riesgo, pero hay que ver cómo delimitó el quiasma y cuánto estoy variando. Radiocirugía. ¿Vamos bien hasta acá? Mentira, no me creo nada. Quizás, acá siempre habla de acelerador lineal, habla de transformacional, habla de frecuencia modulada. Entonces, que quede claro si en todas las partes, en todo lo que tienen el tipo de acelerador lineal, están utilizando una potencia modulada, si todos están utilizando conformacional, si esto ya está generalizado, o dentro de los aceleradores lineales hay diferencias. Es como lo dijiste vos, sí, hay diferencias. Hoy, ustedes fueron testigos, Marcelo y Alberto, fueron testigos de lo que fue un poco el cambio tecnológico en Argentina, porque estamos entrando hoy en esa etapa donde buscamos que esta patología no se trate en un lugar que no tenga con la mejor calidad y el mejor equipamiento. Pero no implica que hoy por hoy todavía todos los centros cuenten con estas técnicas de irradiación. Por eso les dije que lo más habitual o lo más frecuente en el mundo es el tratamiento tridimensional conformado, que básicamente consiste en que yo determino el volumen irradiado, determino los órganos de riesgo. En el planificador uno mismo incorpora las incidencias con las cuales va a tratar ese paciente, que implica 3 incidencias a 5, 2 laterales, una coronal o una frontal, ¿sí? Para que se conforme la dosis, y se utilizan dosis que no compliquen el tratamiento fraccionado, porque es lo que más seguridad le da también al médico que lo va a tratar, ¿sí? Pero si el paciente tiene acceso a un centro de mayor referencia, no. Hoy por hoy estos equipamientos se están incorporando. Bueno, nosotros en el centro de radioterapia del Hospital Austral ya el equipo con imagen lo tenemos ya hace más de 1 año y medio, lo cual implicó una capacitación de 1 año y medio ya previa de todo el personal, médico, técnico, físico. Hoy incorporó el Hospital Alemán, hoy lo incorporó también el CEMIC, ¿sí? El ROFO tiene un buen equipamiento. Y hacia el interior también, en Córdoba, es una provincia que está bien dotada, ¿sí? Donde también tiene estas técnicas, pero no es así en el resto del país. Entonces es probable que si se presentan hagan técnicas más convencionales, ¿sí? Y el otro punto es que
aunque la radioterapia reúne a veces, si uno no ve muchas patologías como médico individual, la radioterapia reúne varias de esas, porque es un lugar, un embudo para alguna de ellas. Pero creo que hoy también todo se va subespecializando, entonces esto idealmente debería estar hecho con un grupo multidisciplinario donde el radioterapeuta se dedique a esa patología en particular dentro de lo que es el sistema nervioso central, no solamente hipófisis. Yo particularmente formo parte de un grupo en el Hospital Austral con imagenólogos, endocrinólogos, neurocirujanos, clínicos, el manejo de esta patología. Nuestro lugar no es el más frecuente, porque insisto, ustedes lo saben mejor que yo, no es que todos los pacientes se van a irradiar, ni mucho menos, pero cuando llega la situación son pacientes complejos y también tengan presente que gran parte de la entrevista con el paciente uno le va a hablar de los riesgos, porque el resultado no se lo podemos prometer y le tiene que presentar los riesgos potenciales y las técnicas que están disponibles, ¿sí? Pero, digamos, cerrando, no está disponible en todos lados, está creciendo, se está incorporando cada vez más, ¿sí? Pero tiene que ir de la mano de un entrenamiento correcto del médico que lo maneje, del equipo que lo maneje. Y eso va a ser un concepto un poco del final, porque el equipo puede ser el mejor, pero hasta con el mejor auto yo puedo chocar si no lo conduzco correctamente. Entonces hay que tener claros muchos conceptos más allá del equipamiento que uno utilice. Sí. Conformacional, sacando la cuenta, ¿cuántas veces va a pasar? Como 30 días para la dosis. Exactamente, entre 25 a 30 días. ¿Y qué estrategias tiene para minimizar la variabilidad entre cada exposición? Es decir, no sé, entre cada día, el día 1 al 20. Bueno, fundamentalmente, así como está el marco en la radiocirugía que permitía que no varíe en el momento que se va a entregar, con la radio convencional utilizamos esa máscara de posicionamiento y de inmovilización. Entonces el paciente, cuando se le diseña la tomografía sobre la cual voy a planificar el tratamiento, o sea, la que se toma en radioterapia, se le genera esa máscara. Y esa máscara hace de inmovilización. Por lo tanto, todos los días el paciente se acuesta en la camilla, se le coloca la máscara, donde están algunas referencias con los láser que hay en el equipo, para que no haya esa variabilidad a la que vos te estás refiriendo. Y la variabilidad que podemos tener, inclusive con la máscara, es la que tengo que calcular yo al momento de planificar, que generalmente está con la máscara sola en los 2 a 3 milímetros. ¿Sí? Ahora te voy a mostrar lo que estamos utilizando en este momento, que disminuye, ¿sí? Pero ese sería un poco el punto. ¿Por qué en el caso de los pacientes que presentan atrofia funcional antes de que suspender el tratamiento un mes antes de comenzar con la radioterapia? Mira, no tengo la respuesta concreta. ¿Cuál es la pregunta? Porque hay que suspender el tratamiento médico un mes antes de comenzar el tratamiento radiante. Sí, el tema fundamental pasa por los análogos de la somatostatina en los pacientes acromegálicos. Porque había estudios que decían que los análogos de la somatostatina, como el octreótido y el anreótido, podían disminuir la sensibilidad que tuviera ese tumor a la hora de recibir la radioterapia. Entonces, ese era el concepto fundamentalmente de suspender, pero fundamentalmente los análogos de la somatostatina, no cualquier tratamiento. Suspenderlo por lo menos un mes antes de realizado la radioterapia. La razón biológica es porque cambia el ciclo celular, hay como un detenimiento, digamos, la multiplicación celular, y eso hace que el impacto de la radiación sea diferente cuando está bajo tratamiento, como que está inhibido ese ciclo celular, y entonces el resultado final es distinto, como que tiene que estar liberada la célula, trabajando a toda máquina para que sea más efectivo el resultado de la radiación, del impacto radiante. Es, digamos, un poco la explicación a lo que decía Alberto de lo que se ha ido, lo que se observó. Claro, la interpretación de lo que se observó, exactamente. Pero es una recomendación que se repite tanto en la biografía endocrina o en la radiante.